Buenos días muchachos, espero que estén muy bien. Vamos a esperar como siempre unos minutos a que se conecten los demás compañeros para poder empezar. ¿Listo?
Bueno, muchachos, ahora sí, buenos días. Espero que se encuentren bien. ¿Cierto? Vamos a empezar entonces con la clase. Antes de empezar con el tema, les recuerdo, denme un segundo, yo miro, confirmo. ¿Cuándo es que tienen que entregar esto? Profe, buen día. El día. Profe, mira, es Eh, que ya tengo listo el ensayo, sino que me pasa, pues lo tengo en borrador en Word. Me hace falta pasarlo a mano. ¿Hasta cuándo es el plazo límite? bueno, ya voy a hablar de eso, Jay, Alejandro. ¿Cierto? Dame un segundo, que estoy buscando las actividades, perdón. Bueno. Entonces tengo que recordarles que el taller de declaración de bioética y derechos humanos todavía tienen hasta hoy para subirlo. Aquellos que todavía no lo han subido, ¿cierto? No recuerdo hasta cuándo, hasta qué horas permite. Creo que es hasta ahorita a las 10 de la mañana. Ah, no, hasta hoy hasta la noche. Listo, para que lo tengan claro. Para aquellos que todavía no lo han subido. No sé quiénes no lo han subido. Creo que todos ya lo subieron. No, todavía faltan un par de equipos que no lo han subido. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Vale? También está el foro de derechos humanos, muchachos. Recuerden hacerlo ese, ¿cierto? Aquellos que, ese sí tienen un poquito más tiempo. Creo que tienen hasta la próxima semana, pero de todos modos traten como de hacerlo, ¿cierto? Recuerden que aquellos que participaron en la clase pasada, los nombres que mencioné, no tienen que subirlo. Igual yo ya mandé las notas hasta el momento y ya los que participaron tienen sus 5 en ese foro. Entonces ahí ya saben quienes no tienen 5 tienen que participar en dicho foro. ¿Listo? Con respecto a las actividades de recuperación, no hay límite. Entonces usted me lo puede entregar cuando quiera, pero tengan en cuenta que cada semana aumenta 500 palabras. ¿Cierto? Si entonces eran 2.000 palabras, la otra semana son 2.500, la otra semana son 3.000 y así sucesivamente hasta llegar al semestre, no sé cuántas palabras van a terminar siendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque realmente antes les daba unas actividades de recuperación al final, pero casi nadie las hacía. Entonces esta vez sí les va a costar un poquito más de trabajo recuperar esas notas. ¿Listo? Le pueden agradecer a sus compañeros del semestre pasado. Y pues sí, le agradecen a los compañeros del semestre pasado que no aprovecharon esa oportunidad que se les dio, ¿no? Pero bueno, eh, listo, vamos entonces a comenzar. Ah, verdad, antes de comenzar, perdón, otro aviso. Recuerden que la siguiente clase arrancamos con los debates. Yo ahí les mandé los temas para el debate, les mandé los temas para la exposición. Eh, estos temas, ¿cierto? La idea es que con el debate me entreguen un documento en donde esté la portada, todos los argumentos que hayan encontrado y pues las fuentes bibliográficas. No tiene que tener ni introducción, ni desarrollo, ni objetivos, nada de eso. Simplemente los argumentos que hayan encontrado, ¿cierto? Organizaditos, de alguna manera busquen organizárselos y la bibliografía, ¿cierto? Mínimo 3 páginas, máximo las que ustedes quieran, ¿cierto? Pero ese documento lo Profe, tengo que entregar la siguiente semana. Sí. Profe, usted ya me profe, los temas del debate. Sí, yo los mandé al sí, grupo de hace WhatsApp. rato. Si ustedes no paran bolas al grupo, lo tienen silenciado, no es culpa mía. Profe, Sí, la profe, verdad, yo estoy mando teniendo cosas. inconvenientes con mi grupo. ¿Por qué, Carolina? Profe, irresponsables. A mí no me gusta la gente irresponsable y mediocre. Ni a mí En- tampoco. Si y ustedes les detectan, hablo, y les hablo, y les hablo. Es como si uno fuera un culicagado de 17 oh, años. no, A usted los, tiene toda la razón, Carolina. Todos ustedes son adultos, muchachos, ya no son niños. Y yo no tengo que estarles diciendo, muchachos, hagan la tarea. Muchachos, acuérdense que hay tal cosa. No, ustedes son responsables de sus acciones y demás. Y a mí tampoco me gusta que carguen gente. A mí me no, y parece a mí algo tampoco me gusta estar responsable. cargando gente y es que eso es mediocridad. Si uno quiere ser Exacto. un buen profesional, uno tiene que andar con esa mediocridad. Profe, ¿me puedo salir del grupo? Sí, si usted quiere salirse del grupo y hacerse sola, no hay Me ningún voy a problema. hacer con otro compañero, con Felipe, solamente nosotros dos. Listo. Me manda los grupos, ¿qué? Me El manda equipo. el equipo nuevo. Bueno, Espérame un segundo que no me acuerdo si ustedes tienen como algo. Profe, Sí,
Usted en el grupo mandó fue solo para recuperar notas, ¿no? No, Mora, ahí está. Él puso como las fechas de la exposición, que son para, hay Listo. exposición y Entonces, foro. ustedes les tocaría el equipo, el tema de transgénicos y ahí irían con el equipo 9, ¿listo? Ya el equipo Listo, 9 profe. no tiene que hacer ensayo, porque el equipo 9 es una persona, ¿cierto? Que normalmente casi nunca se puede conectar, pero pues la idea es que se conecte ese día. No sé quién es el equipo 9, no sé quién es esta chica, es Andrea Restrepo, si no estoy mal. Entonces, Sí, con el tema de transgénicos, de sí, una. ustedes serían el equipo 10. ¿Sí? Me manda el nuevo equipo y yo los organizo. Me manda en qué equipo estaban para terminar de organizar. Sí, Yo profe, porque enviar- mira, es el día de hoy y ni siquiera han sido capaces de hacer los artículos que teníamos que entregar hace 8 días. Entonces, a mí eso no me sirve. Sí, no, Carolina, la comprendo completamente y con lo que les dije desde el principio, a mí no me gusta que carguen, digamos, a sus compañeros por la misma razón que usted dice. A mí me parece que se generan profesionales mediocres, profesionales que no sirven para nada, que una vez que salen de la carrera esperan que todo el mundo les haga todo y entonces dejan mal parado al tecnológico, dejan mal parado a ustedes mismos y así no van a conseguir trabajo, muchachos. Si ustedes no se ponen las pilas en este momento, muy difícilmente se van a poner las pilas saliendo. Entonces, a mí no me pesa ponerle cero a personas irresponsables, ¿sí? De hecho, hay compañeros que llevan 3 semestres repitiendo conmigo porque son personas irresponsables, ¿cierto? Son personas que se gustan, ay, profe, es que yo trabajo. Hombre, si trabaja y meta menos materias, meta menos carga horaria, meta menos, y así le tome 10 años salir de la carrera, pero hombre, responsabilícese de sus cosas, ¿cierto? No puede esperar que porque trabajo, entonces voy a tratarlo de manera diferente. No, todos son iguales, ¿cierto? Y todos tienen No, profe, responsabilidades. eso no es una excusa. Yo también trabajo y yo saco tiempo para Claro, todo. uno hay que sacar tiempo. Yo, por ejemplo, tengo este trabajo, tengo otro trabajo relacionado con la ingeniería civil que es de gestión de riesgo, ¿cierto? Y tengo un emprendimiento familiar que también, digamos, también saco tiempo para eso. Tengo familia, soy padre, ¿cierto? Y aún así saco tiempo para todo. Entonces, eso es excusa de que yo trabajo, eso no sirve. Eso simplemente te hace ver que todavía no tienes la madurez suficiente para hacerte cargo de tus propias responsabilidades y sigues siendo un niño, cosa que ya tiene que cambiar, pues, ya es un adulto, ya todos son adultos, muchachos. O pásenme los números de sus mamás para decirles, venga, señora, su hijo no está trabajando, a ver si así se avispan, ¿no? Pero tampoco me voy a poner a escribirle a las mamás. Voy a mandar los temas nuevamente al grupo de WhatsApp para que los tengan en cuenta. ¿Listo? Para que ahí lo tengan. ¿Listo? Recuerden que entonces el debate de la siguiente semana van a empezar al azar, ¿cierto? No porque están en ese orden que acabo de mandar, ese es el orden en el que vamos a empezar, no, o sea, no va a empezar el equipo 1 con el equipo 4, no. Yo voy a saltar una moneda, lo voy a poner al azar. Yo pongo una hoja en Google, en Google hay una forma de generar números aleatorios. Entonces yo le digo a Google que me arroje un número del 1 al 10 y entonces el número que arroje Google es el número del equipo que va a empezar a debatir. Entonces cualquiera puede debatir, ¿cierto? Normalmente nos demoramos una semana o dos debatiendo porque suelen ser un poquito largas las jornadas del debate, ¿cierto? Entonces muy probablemente nos llevamos, sí, aproximadamente 2 semanas en los debates. Entonces, el 15 arrancamos los debates, muy probablemente el 22 terminemos los debates y arranquemos con una o dos exposiciones. Entonces, el 22 ya tienen que tener también listas las exposiciones de su equipo. Listo, del tema que también ahí les mandé. Ay, no les mandé tema. Yo ahorita les mando tema al equipo 10 para que también expongan, ¿cierto? Y lo mismo, es completamente al azar, no porque esté en ese orden, digamos, las exposiciones en la tablita que les mandé, ese es el orden que va a tener la exposición, no. También lo meto en Google, que me dé un número del 1 al 10 y ese número que caiga es el número que expone. Entonces todos tienen que venir preparados. No es válido, profe, es que no vino el compañero que tiene la exposición, no se conectó, porque estamos en una virtualidad, todo existe la nube. ¿Cierto? Se las presento, se llama Google Drive, se llama OneDrive, que ustedes tienen acceso gracias al correo del tecnológico. Entonces, esa excusa de que el compañero no se conectó no es válida, ¿cierto? Y cualquiera puede exponer, ¿sí? O sea, cualquiera de ustedes tiene que tener la capacidad de exponer. Ah, es que el compañero no vino. Ah, es que no. Cualquiera, todos tienen que venir preparados el 22. ¿Listo? Para exponer. Y todos tienen que venir el 15 preparados para debatir.
¿cierto? Los que tengan la suerte debatirán el 22 y los que tengan la suerte expondrán el 29. Pero de todos modos, todos tienen que tener listo. Profe, que se nos olvidó, que profe, que no sé qué. Cero. Cero y no se recupera. Esa sí no tiene recuperación, muchachos. No tiene ni ensayo, no tiene nada de eso, no. Para que lo tengan en cuenta. Listo. Y si algún compañero no trabaja, muchachos, bien pueda, me lo escribe por WhatsApp, ¿cierto? Me escribe, me manda los pantallas, "Vea, profe, tal persona no me está trabajando, tal persona no está haciendo las cosas". Y yo le pongo su cero. A mí no me duele, a mí no me pesa. De hecho, hasta digamos, me da un fresquito hacerlo, porque así como lo dijo la compañera, no está bien que sigamos fomentando la mediocridad de las personas, ¿cierto? Porque todos tenemos responsabilidades, muchachos, ¿cierto? Y así como tienen responsabilidades, también tienen responsabilidades aquí en la universidad, ¿cierto? Aún ser virtual y todo lo que quieras, hay responsabilidades. ¿Listo? Y es regaño, ¿cierto? Para que después no digan, ay, pero es que por ahí me sacan un TikTok regañándolos y entonces, no. De una vez les digo, todo esto de ahorita fue un regaño. Listo. Pero bueno, terminemos el regaño y centremos en el tema. Todos los avisos, Profe, lo vuelvo tengo y se una lo duda. repito. ¿Cómo? Sí. ¿Quién habló? Disculpe, tengo una duda. En el momento tengo pues como tal, y según lo que usted envió, pues que hay 4 notas, ¿cierto? O sea, taller uno, taller 2, foro 1 y foro 2, lo que se ha calificado hasta el momento. ¿Es Sí. solamente eso o tengo de pronto algo más que de pronto no estoy teniendo en cuenta? No. A ver, lo que hay en el momento, no, taller uno, taller foro uno, taller 2, foro 2. Deme un segundo, yo miro acá la programación. Aquí abrir. Tun, tun, tun. Hoy les activo un cuestionario. La siguiente semana el debate, la siguiente semana la exposición. El cuestionario dura 15 días abierto. No, por el momento, o sea, al final vamos a terminar con 4 talleres, 4 cuestionarios y varios foros, 4 foros también tenemos. Listo, para que lo tengan en cuenta. Van 2 foros, Listo, van gracias. cuestionarios, van dos talleres, perdón, y hoy les abro el primer cuestionario. El segundo cuestionario es de las cuestiones de bioética. Después de ver todas las exposiciones, saco preguntas de lo que ustedes trajeron y le hago un cuestionario. Listo, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, ahí vienen más actividades. Ahí no se preocupe que yo les voy avisando todo. Por eso es que es importantísimo que estén pendientes de lo que hay en WhatsApp, muchachos. ¿Cierto? Listo, lo pueden silenciar, pero estén pendientes, porque yo ahí mando notas, mando las actividades, porque ese tema lo mandé desde el domingo, ¿cierto? Lo quería mandar desde antes, ¿cierto? Desde el miércoles pasado, pero pues el jueves tuve cita en la embajada, el viernes tuve cita no me acuerdo qué hice el viernes. Bueno, estuve muy ocupada la semana, entonces no pude como sentarme a organizar eso y se los pude mandar hasta el domingo, ¿cierto? El sábado o el domingo, no me acuerdo, ¿cierto? Entonces ahí sí, digamos, pues fue culpa mía. Pero pues sí queda como darles un tiempo suficiente para investigar, ¿no? Porque son 10 días para buscar los temas del debate y un poquito más para la exposición, ¿sí? Porque a veces las dejaba muy justas y se me queda, ay, pero es que esto solamente dejó 7 días, ¿cierto? Entonces para que tuvieran como un poquito más de tiempo para organizarse. Pero bueno, vamos entonces con la clase del día de hoy. Ya en las clases pasadas veíamos cómo se va como forjando este concepto de la bioética, ¿no? Y hablábamos pues de toda la historia, de cómo es que ha ido cambiando como la percepción de lo correcto y lo incorrecto con respecto a la medicina, ¿cierto? Y a algunos procedimientos médicos. Y se fundamenta con básicamente el Código de Nuremberg, el informe de Belmont y también esta Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces son los 3 pilares de cierta manera fundamentales de la bioética. Pero pues los nuevos o la nueva línea de bioética o los expertos en bioética han determinado como un consenso y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? Entonces vemos que el principio, lo primero es la definición de la bioética, pues sabemos que es hacer lo correcto con respecto o frente a los organismos vivos, ¿no? Lo que les decía ya, las ramas o digamos las ramas que más jalan hacia este tema, pues son digamos las ramas de la medicina, la psicología y demás, porque pues ellos es
digamos, algo fundamental en su formación y algo fundamental, digamos, en el ejercicio de su profesión, ¿cierto? Tienen que ir siempre muy regidos por la bioética. Entonces, la bioética se ha ido como desviando o, digamos, no desviando, sino eh, orientando un tanto más hacia estos campos médicos. Y de hecho ustedes en este momento buscan en Google bioética o bioethics en inglés. Lo más probable es que les van a salir de primeras un montón de artículos relacionados con la medicina, un montón de artículos relacionados con la psiquiatría, con el COVID, por todo el tema ahorita del COVID. Hay unos dilemas bioéticos frente al COVID, ¿cierto? Frente al manejo del COVID que pues, digamos, se ha presentado en los últimos años con todo esto de la pandemia, ¿no? Entonces, pero pues en sí es hacer lo correcto. Y ahí el problema o el dilema de la bioética o el dilema de esto, porque es que para mí algo puede estar correcto, pero para otra persona puede estar incorrecto, ¿cierto? Hablábamos un poco la clase pasada, las clases pasadas, del tema de los afganos con lo del talibán y todo esto. Para ellos eso es lo correcto, porque para ellos crecieron en esa sociedad, ellos crecieron bajo esos preceptos digamos, de esta ley Sharia, ¿cierto? Y a nosotros nos parecen cosas muy atroces y bastantes extremistas. Pero para ellos lo que hacemos aquí nosotros, aquí en Occidente, para ellos les parece bastante extremista. Entonces hay una dicotomía, un dinamismo que finalmente el correcto o hacer lo correcto es un constructo social que depende de qué? De la sociedad en sí. ¿Sí? Y de hecho también depende mucho de la sociedad, del tiempo, del espacio, del espacio geográfico. Entonces hay muchos, digamos, factores que digamos, me limitan o no me limitan, o digamos, forman este concepto de lo que es correcto, ¿cierto? Y es la dificultad, digamos, de decir, es que esto es lo que es, esto es lo correcto, porque sí. Entonces, finalmente se toma como lo más fácil y es irnos hacia lo que dice la religión, ¿cierto? Aunque ya ha ido cambiando y se ha ido buscando que se cambie, ¿cierto? Pero bueno. Entonces esa es la definición, ¿cierto? Si la gustan escribir, no sé, igual yo doy mucho tiempo. O sea, han notado que yo nunca leo, o muy rara vez leo las diapositivas, ¿cierto? Todo lo que digo es acá, sacado de la cabeza, pero pues está ahí. O sea, todo lo que estoy diciendo está ahí, simplemente que me extiendo un poquito demasiado. Lo siguiente, pues, el objetivo de la bioética es eso, ¿cierto? Determinar lo correcto y lo incorrecto. Y eso es lo difícil, porque lo que para mí es correcto, pues para una persona es incorrecto. Y de hecho, lo que hoy consideramos correcto e incorrecto, muy probablemente en 20 años va a ser correcto e incorrecto, va a ser diferente, ¿sí? Nos va a pasar lo mismo que les está pasando a los boomers, ¿cierto? A los boomers, ellos muchas de las cosas que están haciendo las nuevas generaciones les parecen incorrectos, inmorales, lo peor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para ellos crecieron con otro dinamismo, con otro constructo social, con otras condiciones sociales, con otras condiciones, un montón de cosas, ¿cierto? Entonces lo que hoy está pasando a ellos les parece incorrecto y nos va a pasar a nosotros, nos va a pasar a nosotros como millennials, le va a pasar, bueno, a mí como millennials, a ustedes como generación Z, generación, no me acuerdo cómo es que se llama, ¿cierto? Les va a pasar porque en 20, 30 años cosas que hoy consideramos correctas o que en este momento estamos considerando como correctas nos van a parecer incorrectas cosas que están haciendo las nuevas generaciones, ¿cierto? Entonces se nos va a voltear la tortilla, se nos va a voltear el tema. Por más progresistas que ustedes se consideren, créanme que los va a alcanzar, porque en su momento también nuestros padres y los padres de nuestros padres fueron progresistas, ¿sí? Sino que pues se empiezan a volver como más conservadores, más conservadores, más conservadores, pero no es como que conserven lo de su generación pasada, sino lo de su propia generación. Pero bueno, volviendo al tema de la bioética, finalmente esta tiene estos campos de aplicación que lo que les he dicho se ha ido como más hacia perdón. ¿Cierto? Se ha ido como volteando un poco más a estas ramas, ¿cierto? A la de la psicología, a la medicina, a la investigación médica como tal. De hecho, cuando a mí me dieron por primera vez esta materia, bioética, dije, uy, yo no soy experto en bioética, yo no sé nada de bioética, bueno, no sabía nada de bioética. De hecho, me tocó leerme mucho, investigar bastante, eh, empaparme del tema, porque yo no sabía nada de bioética.
¿cierto? Porque mi universidad no me daban bioética, mi universidad me dieron ética profesional, claro que sí, pero no bioética, ¿sí? Y en cambio las ramas médicas, ellos ven varias bioéticas a lo largo de su carrera. De hecho, yo comentaba con mi hermano que es médico y me decía, no, pero la bioética es importante, ¿cierto? Y yo comentaba también con una prima que es psicóloga y me dice, no, pero ¿cómo puedes decir que eso no sirve para nada si es una de las cosas más importantes de nuestra vida? Le digo, sí, pero para ti que eres psicóloga, porque tienes que regirte por bajo un, digamos, unos preceptos bioéticos en tu, digamos, ejercicio profesional, ¿cierto? De hecho, ellos tienen unas normativas, hay una, digamos, una confianza, una relación paciente-psicólogo que no se puede romper. Un psicólogo no puede andar contando los chismes de todas las personas porque, digamos, va en contra de la bioética, ¿cierto? Creo que la única condición que tienen para hablar, digamos, de algo que haya dicho su paciente es si ese paciente es un peligro para la sociedad. Si les, digamos, ¿cómo es que se dice? Ay, se me fue la palabra. Pues si hacen un asesinato y le confiesan un asesinato a su psicólogo o a su psiquiatra, el psiquiatra puede ir con las autoridades, solamente bajo ese precepto. Creo, no estoy seguro, creo, por ahí leí alguna vez, ¿cierto? Y los médicos también, los médicos están bajo una normativa bioética a todo momento. Ellos tienen que tener siempre el código bioética metido en su cabeza en cualquier actuar médico, ¿cierto? Y de hecho en todo hospital existe un comité Profe, de bioética, sí. Johan. tengo una pregunta. Por ejemplo, esa parte donde usted dice que si, por ejemplo, alguna persona le cuenta al psicólogo que mató a una persona, ahí no se supone que eso es un secreto profesional. ¿Cómo se llama eso? Sí, es un secreto, sí, o sea, todo lo que se dice con un psicólogo, con un psiquiatra, es secreto profesional, pero creo que hay unas excepciones y creo que esa está dentro de las excepciones, porque eso no es como los curas, que los curas no pueden decir nada, ¿cierto? Los curas sí, si les confiesas un asesinato, te van a mandar a que reces 3 Aves Marías y te arrepientes de tu pecado, pero no van a ir con las autoridades. En cambio, un psicólogo sí puede tomar la decisión de reportarlo a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. No estoy del todo seguro, no me crean porque de pronto estaré equivocado, pero creo que es una de las excepciones. Creo que ahí la palabra creo, porque creo por haberlo leído por ahí. Tocaría que un psicólogo nos confirmara, ¿cierto? Si lo pueden o no lo pueden hacer. ¿Sí? Porque pues digamos que corren riesgo otras vidas, ¿sí? Entonces es importante que, pues imagínense, si, no, es que le confieso que maté 10 personas, entonces, sí, pues, espéreme. O sea, yo no creo, o sea, un psicólogo no se puede quedar callado frente a eso, ¿cierto? Pensaría yo. No, no, creo que alguna vez lo leí cuando estuve investigando todo esto, si no estoy mal. Tocaría que me lo confirme. Yo después, yo investigo en esta semanita y les confirmo la siguiente semana. Listo. Les hablaba entonces de este comité de bioética en todos los hospitales. En todos los hospitales tiene un comité de bioética que toma decisiones frente a procedimientos complejos, ¿cierto? O procedimientos que de pronto puedan ser, digamos, muy riesgosos para el paciente. Tienen que pasar por este comité de bioética y dicen, no, se aprueba, no se aprueba. Incluso la eutanasia, que es de los pocos países aquí en Colombia que aprueba la eutanasia, tiene que pasar por este comité de bioética, ¿cierto? En el que un montón de médicos, ¿cierto? Llegan a un consenso donde dicen, no, sí, esta persona tiene una enfermedad terminal, está sufriendo, no hay medicamento que le sirva para el dolor, démosle la eutanasia, ¿cierto? Que la religión, por ejemplo, no aprueba mucho la eutanasia porque ellos consideran que es un suicidio asistido, ¿cierto? Y que un suicidio, digamos, ante los ojos de Dios está incorrecto. ¿Sí? Y yo me he encontrado muchas barrabasadas en internet, sobre todo cuando sale alguna ley o alguna cosa con respecto a la eutanasia, de gente muy, muy religiosa. Y no me malinterpreten, no estoy en contra de los religiosos, estoy en contra de los religiosos extremistas, ¿cierto? ¿Sí? Porque hay extremos en todo. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Nunca hay que irnos hacia los extremos. Entonces mucha gente religiosa comenta, no, es que esa persona tiene que vivir para servir de ejemplo Dios tiene un plan para él, entonces sirve como un ejemplo, está pagando las penas de no sé qué, un montón de cosas que pues no tienen sentido. La persona está sufriendo, muchachos, ¿cierto? Por ejemplo, yo hace poco me dio gota por el tema del ácido úrico alto. Para los que no sepan, es un dolor muy intenso en uno de en el dedo gordo del pie,
pero era tan intenso que ningún naproxeno ni nada de eso me hacía efecto. Me dolía tanto el pie que casi me lo quería mochar, muchachos, o sea, pues me lo quería cortar, ¿cierto? Me lo quería arrancar del dolor. Y ahora imagínense una persona que tiene que vivir con dolor crónico, ¿cierto? Y de hecho, pues todo este evento de esta gota y de este ácido úrico alto fue lo que me llevó a bajar de peso. Ahorita llevo 15 kilos, voy por más. Este año, acá en Colombia, creo que hubo una eutanasia por una viejita que tenía esclerosis lateral media amiotrófica. Creo que fue Claro, así. que tenía el Hawkins, sí. Y es difícil porque pues supuestamente está por ley la eutanasia, pero les toca meter mucha tutela, les toca meter mucho, porque por en la misma iglesia les pone muchas trabas. Y muchos congresistas o muchos, digamos, yo no sé, sí, congresistas son como muy religiosos y meten trabas frente a eso, pero finalmente la ley está ahí. Sí, lamentablemente pues tienen que esperar mucho tiempo, ojalá fuera más rápido, porque pues finalmente es lo que les digo, o sea, son enfermedades muy dolorosas. Yo también pongo, por ejemplo, el caso de mi abuelita paterna. Mi abuelita paterna, cuando yo tenía por ahí 10 años, por allá, le diagnosticaron enfisema pulmonar, ¿sí? Y le dieron 2 años de vida, 3 años de vida. Ella falleció el año pasado. Entonces yo ya tengo 30, entonces ustedes imaginan cuántos años duró. Pero sus últimos años estuvo completamente en cama. ¿Por qué? Porque los pulmones ya no le funcionaban, entonces dependía oxígeno dependiente, ¿cierto? Pero créanme que la persona que estaba ahí postrada en cama ya no era esa persona con la que yo recordaba, ¿cierto? Pues, porque pues ya simplemente era una persona ahí acostada, ¿cierto? Y créanme que estaba sufriendo. Y si en México hubiera sido legal la eutanasia, créanme que ella hubiera decidido hace mucho terminar con su vida porque estaba sufriendo, ¿cierto? Los pulmones le dolían, le costaba respirar, ¿cierto? Y pues realmente hay muchos casos así de enfermos que preferirían irse y descansar y de hacer descansar también a la familia, porque un paciente muy enfermo finalmente es una carga también para la familia, ¿cierto? Y lo fue para mi abuelita, fue una carga muy grande para una de mis tías, que pues tuvo que, digamos, dedicarse tiempo completo durante casi 15 20 años al cuidado de mi abuela, ¿cierto? Y eso tampoco es vida, muchachos. Entonces, eso es un tema muy interesante. De hecho, es uno de los que se van a debatir en la próxima clase. ¿Cierto? Pero entonces todo este tema o toda esta bioética, como les digo, se ha ido como orientando mucho a este tema médico, ¿sí? Y de hecho tú cuando vas a hacerte un procedimiento, por más sencillo que sea, tú tienes que firmar un consentimiento informado, en el que te dicen cuáles son los riesgos frente a ese procedimiento y si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo, ¿sí? Si tú estás de acuerdo, pues firmas. Si no estás de acuerdo, pues no te van a hacer el procedimiento. Nadie te puede obligar, ¿cierto? Creo que sí pueden obligar, por ejemplo, con el tema de las transfusiones sanguíneas, porque muchas religiones, bueno, no muchas, sobre todo los testigos de Jehová, no permiten transfusiones sanguíneas, ¿sí? Pero cuando se trata de un menor que es testigo de Jehová y que los padres no firman el consentimiento de las transfusiones, el médico puede decir, no, es más importante la vida del niño, salvar la vida del niño, que esas creencias religiosas, ¿cierto? Y por ley, la ley lo respalda al médico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va más allá del bien, digamos, particular y es el bien de ese niño que todavía no puede dar su consentimiento y que entonces el consentimiento de los padres se ve limitado por, digamos, por este sesgo de religión y el médico sí puede tomar la decisión, ¿cierto? Pero pues son casos muy específicos, ¿sí? Bastante específicos, por así decirlos. Pero bueno, en teoría, la bioética también cubre todo este tema del medio ambiente, pero se ve opacada, pues obviamente por estas otras tres. ¿Por qué? Porque pues digamos que la medicina tiene mucho presupuesto, ¿sí? O sea, los médicos, digamos, de cierta manera siempre se les ve un poquito más, ¿cierto? Se les inyecta más, digamos, las universidades médicas suelen tener muy buen presupuesto. Entonces, lo que ustedes encontrarán en términos de bioética en papers o en, digamos, en bases de datos, digamos, pues sí, de artículos científicos, la gran mayoría va a ser de bioética orientada a la salud, ¿sí? Y muy poco al medio ambiente. Es por eso que, digamos, se crea una nueva rama de la ética que se llama ética ambiental, que pues vamos a ver más adelante, ¿no? Y bueno, todo esto, o digamos, de cierta manera,
estos expertos bioeticistas han llegado a un consenso y este consenso, de cierta manera, digamos, establece estos 6 principios. No significa que los principios que vimos con el tema del desarrollo, perdón, de la Declaración de los Derechos Humanos no sea válida, sino que estos 6, digamos, de cierta manera, abarcan todos estos, digamos, preceptos tanto del Código de Nuremberg como también, digamos, del informe de Belmont, como también de la declaración. Digamos que estos, digamos, son como más globales, son como el consenso a lo que han llegado estos expertos. No significa que sean los únicos, sino que es como el consenso final. ¿Sí? Entonces, el primer principio es este principio de autonomía que nos dice que cada persona es autónoma y que así que es más autónoma también tiene derecho a pensar de la manera en la que quiera, ¿cierto? Él puede pensar como quiera con respecto a cualquier tema, ¿cierto? Entonces, toda persona es un ¿qué? Un agente moral libre, es decir, yo soy un individuo, ¿cierto? Soy un individuo que tiene mi propia moral, tiene su propia manera de pensar y debe ser respetado por todos. Aquí el hecho de que muchas veces no se respeta, ¿no? O sea, si alguna persona piensa diferente a ti, de una es un bobo, es un tonto, es un bruto, es un guerrillero, es un mamerto, llámeselo como se llame. Y aquí es el problema, los extremos. Cuando hablamos de extremos me refiero, por ejemplo, a izquierdas extremistas, derechistas extremistas, uribistas, antiuribistas, feministas radicales, machistas radicales también los hay, ¿cierto? Superioridad digamos, de la raza negra, cosas por el estilo, ¿sí? Los extremos solamente crean extremos, ¿cierto? Y los grupos extremistas solamente crean segregación y crean esto precisamente, ¿cierto? Grupos extremistas que, digamos, tienen mucha influencia, bueno, no es que tengan mucha influencia, sino que pueden dar el paso hacia la violencia, ¿cierto? A obligar a pensar a las otras personas como ellos quieren, ¿cierto? Cosa que, de acuerdo a este principio de autonomía, no puede pasar, ¿cierto? Yo no puedo obligar, tenemos que rechazar toda presión o violencia para obligar a las personas. No podemos obligar a otras personas a pensar como yo quiero o como nosotros pensamos, ¿sí? Cosa que está pasando hoy en día, ¿cierto? Vemos que en las redes sociales hay una fuerte, digamos, eh, no hay libertad de prensa, no hay libertad de opinión, porque automáticamente si dices algo en contra de lo que es popular hoy en día, ¿cierto? Todo este movimiento izquierdista, todo este movimiento a favor de los derechos LGBTIQ, pues todos estos derechos, o antifeminista, de una te banean, de una te suspenden la cuenta, de una te ponen, digamos, en un baneo temporal, ¿cierto? Precisamente porque está esta censura. Entonces no se está respetando este derecho o este principio de autonomía en el cual yo puedo pensar de cierta manera, ¿sí? Y eso finalmente, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que causa? Que la gente, digamos, que no está del todo alienada a estas nuevas formas de pensar, empiezan a crear sus propios grupos extremistas que van en contravía o van en contra completamente de eso y empieza a haber muchos choques y muchos roces, ¿cierto? Y no me lo interpreten, yo no estoy en contra de eso, ¿cierto? Yo no estoy en contra del movimiento LGBTI ni en contra del feminismo, ¿sí? De hecho, considero que es importante que cerremos las brechas de desigualdad entre las mujeres y los hombres, pero no podemos caer en el feminismo radical en el que automáticamente por ser hombre eres la peor calaña del mundo y eres menos que mierda, ¿cierto? Pasas al último escalón, digamos, de importancia, ¿cierto? Y muchas feministas radicales son así, ¿cierto? Piensan que la vida de un hombre no vale nada, ¿cierto? Vale menos que nada incluso. Y no podemos caer en eso, ¿cierto? La vida, todas las personas somos igual de importantes. Y entonces, ¿dónde está la igualdad que buscaba el feminismo real? ¿Cierto? No está, ¿cierto? Entonces, no podemos caer en esos extremos. Y no solamente con el feminismo. El feminismo, digamos, de cierta manera me da un ejemplo muy claro de lo que pasa, pero también está el izquierdismo extremo, ¿cierto? Que lo tenemos en Venezuela, lo tenemos en Cuba, ¿cierto? Lo tenemos en China, que de cierta manera reprime cualquier persona que no piensa de esa manera, ¿cierto? Y los manda a unos campos de concentración. Y está también el derechismo extremista, que es el que tiene, digamos, Colombia, el que tiene Estados Unidos, en el que pensamos que Estados Unidos es una de las economías más grandes del mundo, pero también hay pobres, también hay pobreza, también hay una desigualdad muy grande,
¿cierto? Y finalmente, lo mejor es buscar como un punto medio en todo, ¿cierto? Vean, por ejemplo, los países que mejor les va son países que son muy centralistas, que tienen tanto políticas de izquierda como políticas de derecha, ¿cierto? Por ejemplo, Noruega, Suiza, y no se me ocurre más ningún otro país porque son los que mejor les va, ¿cierto? En términos de calidad de vida, en Canadá también, en términos de calidad de vida, en términos de felicidad, en términos de un montón de cosas, estos países siempre están punteando precisamente por eso. Son países capitalistas, sí, pero tienen muchas políticas de izquierda. ¿Por qué? Porque están en un centro. Entonces, al estar en un centro, pueden tomar, digamos, lo mejor de ambos mundos, porque es que los extremos en sí son malos. ¿Cierto? Y es a lo que yo los invito, no ser extremistas en ningún tema, muchachos, ¿cierto? Ni tanto para acá, ni tanto para allá. En cualquier tema, digamos, de cualquier, digamos, eh, tema relevante del día de hoy, ¿cierto? No podemos llegar al punto en el que estamos llegando, porque resulta que las redes sociales nos están sesgando, ¿cierto? Las redes sociales solamente nos muestran mensajes de gente que piensa como nosotros. ¿Por qué? Porque las redes sociales te quieren mantener ahí, ¿cierto? El algoritmo busca que tú estés ahí pegado, que tú, digamos, siempre estés pendiente de cualquier cosa y entonces no te muestra mensajes que vayan en contra de lo que tú piensas, porque automáticamente cerrarías tu cuenta, cerrarías el Facebook, cerrarías Twitter, cerrarías TikTok y te alejaría. Ah, no, es que qué pereza, esa gente piensa diferente a mí, entonces me divorcio. Entonces estas redes sociales están haciendo eso, están creando unas burbujas que en cualquier momento pueden estallar. ¿Y pueden estallar cómo? Pues con movimientos tan fuertes como lo fue el Ku Klux Klan, como es este movimiento de alt-right, ¿cierto? En donde pues cualquier persona que piense diferente a mí es mi enemigo y lo voy a matar, ¿sí? Cosas por el estilo. Entonces, qué pena. Sí, no hay problema, se pueden retirar. Un segundo. Profe, yo también. Profe, yo también, pero ahorita por ahí a las 9:20 más o menos. Listo, no hay ningún inconveniente, muchachos, no hay problema. Entonces aquí entra un dilema importante o algo que se llama la paradoja de la tolerancia, en donde nos dice si deberemos de tolerar la intolerancia. Y la respuesta es que no, no podemos tolerar aquellos grupos que sean demasiado extremistas y que no puedan tolerar opiniones contrarias a las suyas, ¿sí? Llámese como se llame, muchachos, llámese feminismo, llámese izquierdismo, llámese derecha, llámese capitalismo, llámese medio ambiente, llámese ambientalistas, llámese antiambientalistas, o antinegacionistas del cambio climático, llámese un montón de cosas, ¿cierto? No podemos caer en ese extremo en el que automáticamente, digamos, crucifiquemos una persona simplemente por no pensar como nosotros pensamos, ¿cierto? Todas las opiniones son igual de válidas y es, digamos, es la diferencia entre las ciencias exactas y las ciencias sociales. En las ciencias exactas solamente hay correcto e incorrecto. Hay números o no hay, o sea, son números exactos, pero en las ciencias sociales hay digamos, un espectro de posibilidades entre lo correcto y lo incorrecto, ¿cierto? Un espectro que va desde lo blanco, pasando por un montón de escalas de gris hasta lo negro, ¿cierto? Entonces hay un montón de opiniones y todas las opiniones son igual de válidas. ¿Cuáles son, digamos, lo que no podemos caer? En los extremismos, ¿cierto? Porque cualquier extremismo genera, digamos, polarización, genera, ¿cómo es que se llama esto? Genera segregación y finalmente los grupos segregados, ¿cierto? Generan revoluciones, ¿sí? Es a lo que voy. Todo, digamos, toda segregación máxima, ¿cierto? Todo tipo de segregación genera que un nuevo grupo que quiera cambiar lo que está establecido simplemente porque está en contra de lo que los que ellos piensan que está correcto. Y eso está pasando con el feminismo. El feminismo radical está causando que muchos hombres no se sientan identificados o de cierta manera se sientan atacados y están generando un nuevo movimiento de machista, digamos, de machismo tóxico también, ¿cierto? Entonces, este machismo que va a buscar, pues ir en contravía y, digamos, incluso ir, digamos, de cierta manera en contra de la humanidad, de las personas que sí piensen como las feministas. Y eso no puede pasar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, o sea, hay que buscar evitar, digamos, de cierta manera, ¿cómo se llama?
desgracias, ¿cierto? Porque estos grupos extremistas, pues pasa lo que pasó con el movimiento nazi. El movimiento nazi también empezó así. El movimiento nazi empezó como un partido político buscando, de cierta manera, devolver la gloria de Alemania, ¿cierto? Y empezó de cierta manera, a culpar a los judíos y empezó a segregarlos, ¿cierto? A segregarlos a un campo de concentración. Y cuando los campos de concentración se les salió de las manos, pues simplemente los mataron, ¿cierto? Los empezaron a hacer experimentos, empezaron a matarlos con gases, empezaron a hacer un montón de atrocidades simplemente, ¿por qué? Porque ellos pensaban que la forma en la que ellos vivían, que era la superioridad área, era la correcta. Y eso puede repetirse. Entonces ahí la importancia de conocer la historia para que precisamente no se repita lo que pasó en aquel entonces. ¿Listo? Entonces, bueno, en el campo de aplicación de la autonomía, en el campo médico, les decía pues de este tema del consentimiento informado. De hecho, si ustedes van a vacunarse, no sé si han ido a vacunarse, muchachos, espero que sí, a ustedes les hacen firmar un documento, ¿no? Un consentimiento informado de que les informan que puede haber unos efectos secundarios y que estos efectos secundarios pues son a causa de las vacunas. Entonces usted dice, no, yo soy consciente y firmo, ¿cierto? ¿Por qué es importante eso? No porque estén experimentando con uno, no, cualquier procedimiento médico necesita, digamos, un consentimiento, ¿cierto? De hecho, cualquier procedimiento, por más sencillo que sea, a uno lo hacen firmar un consentimiento. Y en ese consentimiento le explican los riesgos, le explican qué puede pasar, ¿cierto? En teoría, porque por ejemplo, yo una vez me hice un procedimiento, lo más sencillo del mundo, que fue que fueran a que me sacaran cera del oído que tenía como atorada en el oído y era con una jeringa con agua caliente. Entonces me pasaron un documento, yo lo leí y en el documento decía, el doctor le informó los riesgos de su procedimiento. Y yo, el doctor, en ningún momento me explicó los riesgos. Le digo, venga, ¿cuáles son los riesgos? Porque aquí dice que usted me los tiene que explicar. Ah, sí, ¿verdad? No, pues es que se puede reventar el tímpano, se le puede infectar, puede haber desgarros del tímpano, puede perder la audición parcial o completamente, puede ser temporal, puede ser permanente, pero son raros los casos, no se preocupe. Firme y le hago el procedimiento. Cosa que no debía haber pasado. De hecho, eso es una mala praxis, porque antes de, digamos, de pasarme esa hoja, debió haberme explicado. No, yo no debía haberle preguntado cuáles eran los riesgos. Él como médico debió haberlo hecho, ¿cierto? Pero muchos médicos sobre todo cuando ya son bien viejitos. Ese man ya era viejito, ¿sí? Cuando son muy viejitos, pues se saltan como muchas cosas que deben de hacer, y eso es una mala praxis. Entonces, eso va en contra de la bioética. Pero pues en teoría eso debe pasar. ¿Cómo lo podemos aplicar o cómo lo podemos ver en el tema de la ingeniería ambiental? Pues ya lo hablábamos, ¿no? La autonomía, digamos, al fin de cuentas, cada persona es autónoma de cómo puede, digamos, actuar frente al medio ambiente, ¿no? Frente al cuidado del medio ambiente. Y aquí, digamos, una de las principales, digamos, choques con todo este tema de la autonomía es con respecto a la religión. Porque la religión nos dice, o la Biblia nos dice, que el cuerpo es simplemente una vasija o es un recipiente en el cual está el alma y que nosotros no somos dueños de este recipiente, es Diosito, ¿cierto? Y que la vida de nosotros, el dueño de nuestra vida es Diosito, ¿cierto? Dios, o sea, como lo quieran llamar, ¿cierto? Entonces que cualquier, digamos, cosa o procedimiento, cualquier, digamos, o sea, es voluntad, tiene que haber voluntad de Dios. Por eso es que los religiosos van muy en contra de la eutanasia, a pesar de que, digamos, es lo mejor para en este caso, digamos, de enfermedades, pues, crónicas, ¿cierto? Enfermedades, pues, muy, muy dolorosas y terminales como tal, ¿no? Entonces, obviamente los no creyentes, pues, al no creer en un Dios, dicen o mencionan que el cuerpo finalmente es de uno, ¿cierto? Uno es un individuo y es dueño de sí mismo, dueño de sus ideas, y pues no es necesario como andar pidiéndole permiso a la iglesia como para hacer un procedimiento o hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces ahí es como el choque general. De hecho, todas las cuestiones o todos los debates que ustedes van a saber, mucha información que está en contra viene de la iglesia. Traten de ir más allá, los que tienen temas en contra, traten de ir más allá de lo que dice la iglesia y busquen como un respaldo un poquito más técnico. ¿Sí? Igual, si traen solamente cosas de la iglesia, está bien, pero traten como de traer más cositas
como con más fundamento científico, ¿cierto? A ver si encuentran. No es muy fácil. Entonces, de hecho, los equipos que están en contra les toca un poco difícil, ¿cierto? Pero no es imposible. ¿Listo? Bueno, el otro principio, el segundo principio que les decía, es este principio de beneficencia, ¿sí? Que viene del latín bonum facere o bene facere, que simplemente significa hacer el bien. ¿Sí? Y ahí es el dilema. ¿Qué es hacer el bien? ¿Cierto? Porque para mí hacer un tipo de acciones o comportarme de cierta manera es hacer bien, pero para otra persona no, o para otra religión no, o para otra región no, ¿cierto? Yo les decía pues el ejemplo de que he tenido varios choques culturales simplemente por ser de México y por tener digamos, una diferencia con respecto a la muerte. A mí, a mí como al igual que muchos mexicanos, la muerte no nos afecta tanto. ¿Por qué? Porque simplemente es otra etapa de la vida y sabemos o pensamos o tenemos como esa noción de que de recordar al difunto como lo que fue y no como lo que pudo haber, o sea, no es como que siempre que recordamos al difunto, tratamos de recordarlo como fue en vida, ¿cierto? Y de hecho, la muerte no es como limitante, sino que siempre traemos como esas personas que estuvieron con nosotros en la cabeza, ¿cierto? No es como que entremos mucho en duelo, sino que aceptamos la muerte un poquito más fácil que otras regiones. ¿Por qué? Porque desde pequeños, yo me acuerdo que desde pequeño yo iba al panteón todos los años a celebrar el cumpleaños de mi abuelito, y mi abuelito falleció cuando mi mamá tenía 8 años. Entonces, yo nunca vi digamos, diferencia, ¿cierto? Entre celebrar el cumpleaños vivo o muerto, porque siempre lo celebrábamos, ¿cierto? Íbamos a su tumba, le llevábamos mariachi, y o en aquel entonces uno le decía, no, es que él está aquí con nosotros, él viene porque es su cumpleaños, entonces hay que celebrarlo con él. Entonces pasábamos como una fiesta, siempre, entonces siempre ha sido como esa precepto de que ellos nunca se van, ¿cierto? Siempre están con nosotros. Entonces es un choque cultural muy fuerte, ¿cierto? Porque pues hay muchas cosas pues, que aquí, digamos, la muerte sí es algo como muy serio, ¿cierto? Es algo muy triste, es un proceso como muy de duelo. No significa que no nos duela la muerte de las personas, claro, uno se siente mal, pero lo pasamos muy rápido, ¿cierto? Tomamos el duelo muy rápido, ¿cierto? Porque pues, digamos, siempre vamos a tener presentes. Pero bueno, volviendo al tema. ¿Sí? Entonces, en ciertas regiones, pues hay muchas cosas que nos van a parecer correctas o incorrectas. Entonces, hay el dilema con el tal. Ahora, cómo lo podríamos aplicar a la ingeniería ambiental? Pues hacer el bien frente al medio ambiente, ¿no? Frente al cuidado del medio ambiente. Siempre buscar hacer que lo que vayamos a hacer no vaya a afectar, o bueno, vaya a ser un beneficio para todos y para el medio ambiente de cierta manera, ¿no? Y de ahí viene el otro principio que es el de no maleficencia, que también viene del latín, que es el malum facere, ¿no? Entonces, sí, así, malum facere, aquí está. Malum facere, ¿cierto? Que es hacer el mal, o no hacer el mal, perdón, ¿cierto? No causar un daño. Lo mismo lo podemos aplicar con la ingeniería ambiental, ¿no? No causar daño ¿a quién? Al medio ambiente, o buscar que el daño sea mínimo. Esa es la tarea del ingeniero ambiental. No es ir en contravía del progreso, no es ir en contravía del desarrollo humano, sino buscar la manera de que lo que voy a hacer sea el menor impacto posible, ¿no? El siguiente, pues, es el principio de justicia. Este nos dice que la justicia es la constante búsqueda y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que es debido, cosa que no se cumple, ¿cierto? De hecho, con todo este tema de la pandemia nos dimos cuenta, nos decían, no, es que estamos en el mismo barco, y no, nos resulta que no estábamos en el mismo barco, estamos en la misma tormenta, pero no en el mismo barco. Hay unos que tienen yates, ahí tienen, digamos, los megabarcos para pasar esta situación maluca, y hay quienes solamente tenemos una tablita y ni siquiera tenemos velas ni remos. ¿Sí? Nos dimos cuenta o nos abrimos un poco más los ojos de la tremenda desigualdad que existe en el mundo, ¿cierto? No solamente en Colombia, en el mundo, porque la riqueza como tal solamente la tienen muy poquitos, ¿cierto? Y digamos que la mayoría de los extremistas derechistas, de esos de mentalidad de tiburón, piensan que con esfuerzo
y levantándose temprano todos los días y esforzándose y ahorrando, van a lograr ser como Jeff Bezos. Y la verdad es que no. Toda esa gente que tiene mucho dinero, vienen de familia con dinero, vienen de familias y de generaciones que ya tenían dinero, ¿cierto? Tal es el caso de Elon Musk. Elon Musk, su familia es dueña de unas mineras, ¿cierto? Mineras de cobre, mineras de no me acuerdo qué es que sacan allá en Sudáfrica. Entonces, man Esa ya es la tenía gente que dice que es pobre porque quiere. eso es completamente incorrecto. O sea, uno no es pobre porque quiere, es pobre porque las condiciones del planeta no te dejan. O sea, mucha gente, no, es que deberían de ahorrar. Bueno, ¿cómo le dices a alguien que se gana el mínimo, ¿cierto? Que apenas saca para comer, para pagar arriendo y para pagar los servicios y apenas le quedan 1.000 pesitos de vez en cuando, que ahorre, que ahorre. O sea, eso es imposible. ¿Por qué? Porque es imposible, muchachos, ¿cierto? Esa mentalidad de que, sáquense esa mentalidad de tiburón, sáquense esa mentalidad, o sea, vivimos una desigualdad muy terrible, ¿sí? Y los pocos casos de éxito son eso, pocos casos. La mayoría de las veces la gente que emprende no suele tener, digamos, muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque hay muchas condiciones y necesitas como un apoyo muy grande por parte de familias o políticos. Podemos volver al caso de los, digamos, eh, los súper ricos. Bill Gates, que en algún momento fue de las personas más ricas del planeta, ¿cierto? El man no es que, claro, el man era muy teso, eso nadie se lo niega, pero resulta que la mamá tenía contactos con un montón de políticos poderosos en Estados Unidos y que gracias a ese contacto, ¿sí? Gracias a esos contactos pudo lograr hacer su compañía y hacerla crecer. ¿Por qué? Porque, bueno, entonces véndame las computadoras, véndame tal cosa. Entonces él empezó a crecer. ¿Por qué? Por los contactos que tenía, ¿quién? La mamá y el papá también, ¿cierto? Porque era una familia que ya tenía contactos políticos. Lo mismo con Elon Musk, que ya tenía, la familia de él ya tenía plata. Nos venden esa idea de que los grandes negocios todos nacieron en un garaje, pero no era un garaje. Era un garaje soportado por un músculo financiero que era la familia y un músculo, digamos, de contactos, tanto políticos y demás. De hecho, sí, hay muchos estudios sociales en el que demuestran que las grandes compañías de todo el planeta, ¿sí? Tienen un respaldo, tienen, digamos, de cierta manera, una gran influencia tanto política como de dinero para hacer lo que hoy son en día, ¿cierto? Y pasa con, vean los Ardila Lule, ¿cierto? ¿Por qué se mantiene un montón de plata? Porque son de las familias más poderosas que han sido. Ah, gracias, son minas de esmeraldas, gracias. Yo sabía que eran minas de algo, pero no sabía de qué eran, ¿cierto? Pero sí de mucha plata, ¿sí? Entonces, la justicia no se está aplicando y la pandemia del COVID abrió mucho los ojos de que la brecha de desigualdad es terriblemente grande, ¿cierto? No con esto les digo que entonces no emprendan, no busquen como salida. No, sí, hay que intentarlo, pero no hay que desconocer que es tremendamente difícil. ¿Listo? No es cuestión de suerte. Hay un montón de parámetros, hay un montón de parámetros, un montón de... se me fue la palabra. Me están escribiendo al chat y se me pega. Pero bueno, vamos con el otro principio. El otro principio nos habla, el principio de propiedad, que va muy de la mano con el principio de autonomía. En el que nos dice que nosotros somos dueños de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones y demás. ¿Cierto? Y yo tampoco puedo ejercer la propiedad de otras personas. Nadie me pertenece. ¿Sí? Bueno, perdón. Antes de eso, realmente con todo este tema de la justicia, o este principio de la justicia, se me viene a la mente el esclavismo del siglo XXI, en el que estamos viviendo hoy en día, ¿cierto? Porque si nosotros recordamos las épocas feudales o recordamos un poco acerca de esta época feudal, de esta época de la esclavitud, estas personas, estos señores feudalistas o estos dueños de esclavos, simplemente les daban unas cuantas monedas y los mantenían vivos, les daban alimento, Profe, les daban un poquito ahí como por su subsistencia. Sí, Johan. pero si nos vamos a ver en esos tiempos, hay como parte de la situación, porque mire, por ejemplo, aquí en Colombia, desde la llegada de los venezolanos cambió mucho el trabajo.
Por ejemplo, primero eran los colombianos los que se rebajaban algunas veces por ciertos pagos, ahora son los venezolanos y los colombianos se aprovechan de eso, nada más por su nacionalidad y porque no tiene pues sus reglamentos, sus papeles, ¿cierto? Y vea que uno se pone a mirar casos y hay personas que, por ejemplo, en el día le pueden estar pagando 20.000 pesos nada más y nada menos porque son venezolanos o porque son Sí, otra extranjería. digamos, todas estas empresas grandes se aprovechan de esto, se aprovechan de estas situaciones y es a lo que voy, este nuevo esclavismo del siglo XXI, ¿cierto? Les pagan un mínimo simplemente para mantenernos o mantener al pueblo así, pagando, digamos, sobreviviendo, subsistiendo, ¿cierto? Para que no salgan adelante, para que no sobresalgan. ¿Por qué? Porque si yo me aseguro que el mínimo sea muy mínimo, ¿cierto? Pues no va a haber esa oportunidad de que yo pierda mi estatus en el que yo estoy, ¿cierto? Y obviamente las empresas se aprovechan de esto y los ricos se aprovechan de todo esto. Vemos que la mayoría de las compañías gringas y la mayoría de las compañías de tecnología, ¿dónde hacen las cosas? En China, en todos esos países asiáticos, porque la mano de obra ya es baratísima. Incluso Amazon. Amazon anunció la apertura de una fábrica, o bueno, sí, una fábrica o un centro de carga en México. ¿Por qué? Porque en México el salario mínimo está en $2 al día y en Estados Unidos está a $15 la hora. ¿Cierto? Entonces, ¿qué me sale más barato? Hombre, me sale baratísimo y las maquiladoras, y muchas empresas se aprovechan de eso. De hecho, en toda la frontera con México hay un montón de maquiladoras, hay un montón de empresas que simplemente producen para Estados Unidos y como la frontera está abierta para los gringos, ¿cierto? No es al revés porque los mexicanos no es como que podamos cruzar la frontera tan fácil. ¿Cierto? Pero los gringos sí, ¿cierto? Entonces, prefiero mamarme el tráfico que haya en las casetas, prefiero mamarme todo ese, digamos, todo ese tema, que pagar $15 la hora que cuesta en Estados Unidos. Entonces, finalmente, el capitalismo está acabando con el mismo capitalismo, porque el capitalismo es lo que se aprovecha. Yo como empresario, pues voy a contratar la mano de obra más barata que yo pueda, porque a mí me conviene, lo que dice el compañero. Yo ahí tengo más ganancias cosa que está pasando con los venezolanos y cosa que ha ido pasando durante mucho tiempo. Veamos los iPhones, veamos todas estas ropas de marcas, dónde son construidas, dónde son manufacturadas, en México y en China. ¿Por qué? Porque resulta más barato, ¿cierto? Incluso pensando que ese container tiene que cruzar todo el mundo para llegar a Estados Unidos, es muchísimo más barato que pagar lo que deberíamos de pagar. De hecho, por ahí alguna vez leí en un artículo hace mucho, que si el iPhone fuera producido completamente en Estados Unidos, valdría aproximadamente construirlo, aproximadamente $3.000, ¿cierto? Hoy en día, pues creo que cuesta como pues, $200, $300 armarlo en China, ¿cierto? Y por eso lo pueden vender en $999. ¿Por qué? Porque pues le pueden sacar el triple. Ahora imagínense si costara $3.000, perdón, producirlo, lo venderían a $9.000. ¿Y quién lo paga? Nadie. Los ricos, los súper ricos, ¿cierto? Pero bueno, son condiciones que hay que ser conscientes, muchachos, que eso existe, porque en el momento en que somos conscientes que eso existe, tratamos como de mejorar esa situación, ¿no? Pero bueno, vamos al siguiente, que es el principio de propiedad, que va muy de la mano con el principio de autonomía. Entonces, todos nosotros somos dueños de nosotros mismos, ¿no? Entonces, de nuestras, digamos, de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos. Y está bien pensar diferente, muchachos, está bien, ¿sí? También el principio de autonomía te da el derecho de pensar diferente. Y no te pueden cancelar y no te pueden, digamos, de cierta manera, sí, porque todos tenemos ese derecho de tener nuestra propia opinión. Lamentablemente, pues las redes sociales se ha vuelto una cultura de cancelación muy terrible, muy tenaz, simplemente por pensar diferente. Y no nos ponemos a pensar o no nos ponemos en los zapatos de esa otra persona y escucharla. O sea, el punto es llegar a un consenso, muchachos. No estoy diciendo que los puntos de vista estén mal, no, hay que escucharlos, hay que ser conscientes de que eso existe y muchas veces es nutritivo escuchar otros puntos de vista diferentes al mío, porque de esa manera puedo, digamos, construir mi propio criterio y si sabes que yo no estoy del todo a favor de la izquierda, ni estoy del todo a favor a la derecha. Estoy en un punto medio. Y yo considero, yo trato de vivir la vida de esa manera y los invito a que lo hagan también ustedes. Es difícil, sí, pero de esa manera no caes en extremismos, ¿sí? Yo simplemente, no, hay cosas buenas de la izquierda y hay cosas buenas de la derecha. Hay cosas malas de la izquierda y hay cosas malas de la derecha,
¿sí? Hay cosas buenas del feminismo y hay cosas buenas del machismo, hay cosas malas del feminismo y hay cosas malas del machismo, hay cosas buenas de la religión, hay cosas malas de la nueva religión. Y así sucesivamente con todos los temas sociales del mundo. Hay que buscar qué, estar como lo más central posible, siempre, ¿cierto? Pero bueno, vamos con el siguiente principio, que es el principio de autoridad política, que nos dice que pues, eh, de cierta manera, nosotros les damos esa autoridad a los políticos de pensar, o bueno, de tomar las decisiones por nosotros, ¿sí? Y de cierta manera nosotros somos dueños o somos jefes de estos políticos. Si nosotros supiéramos el poder del voto, tendríamos esa capacidad de, venga, de derrocar gobiernos, ¿sí? Y lo tenemos. El voto es poderoso. Si no fuera tan poderoso, no lo comprarían. Simplemente declararían ganador a no sé quiéncito, la registraría lo declararía ganador porque sí. Pero ¿por qué compran votos? Porque saben que no es tan fácil, porque en cualquier elección, en todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica, todos los ojos del mundo están encima de las elecciones. Entonces, si hay fraude electoral, ahí mismo empieza a haber como, digamos, ¿cómo se dice? Pues sí, los ojos empiezan a ver y empiezan, entonces no, hay dictaduras, entonces muchas calificaciones internacionales empiezan a bajar, hay una desconfianza con la democracia, ¿sí? Entonces muchos inversionistas empiezan a salir del país, ¿sí? Entonces, por eso es que son muy cuidadosos con el tema de las votaciones, por eso es que compran votos, porque pues de poder podrían poner a cualquiera, pero el mundo digamos, el planeta entero estaría, digamos, tiene los ojos en ese momento y pues podría ser perjudicial para el país. Entonces, por eso es que compran votos, ¿sí? Entonces, que si ustedes se conocen a alguien que venda el voto, díganle que tal, por ejemplo, yo cuando yo estaba en la universidad, porque en la universidad pues también había votaciones, y me acuerdo mucho que los partidos, o como le quieran decir, los movimientos, o no me acuerdo cómo es que llamaban, eso tenía un nombre, no, carteles no, esos eran los narcos, tenían los comités, había diferentes comités, que el rosa, que el rojo, que el morado, que el verde, y cada uno te prometía cosas, entonces te daba un punquecito, yo recibía todo, y a todos les decía que yo iba a votar por ellos, y finalmente votaba en blanco. ¿Por qué? Porque a mí nadie me puede obligar a votar por nadie. Y uno puede beneficiarse de esos regalos. Yo puedo aceptar el billete de 50 lucas, pero puedo ir y en el momento de votar simplemente tacho la que yo quiera. Nadie me va a ver. Nadie va a estar ahí encima de mí para decir si sí voté o no voté por lo que él me dijo. ¿Sí? O la práctica que normalmente hacen los partidos políticos es que te dan una planilla ya marcada. Entonces yo simplemente si alguna vez me ofrecen comprar mi voto, lo aceptaría y la anularía, ¿cierto? Anularía mi voto votaría o pediría una nueva planilla, ¿cierto? Destruiría esa que me dieron y pediría una nueva planilla y votaría por el que fuera, por el que yo quisiera, ¿cierto? Y aún así recibiendo ese beneficio. Entonces, invitan a las personas que compran sus votos de su familia a que hagan eso, a que voten finalmente por el que quieran y recibiendo la platica, porque pues bueno, finalmente puede pasar, pero ahí la importancia, radica la importancia del voto, ¿cierto? Es, en los países europeos, de hecho, sí pasa. En los países europeos, si un partido político no funciona, se vota uno contrario y entonces ese nuevo partido político, pues, va a hacer otras cosas diferentes. Entonces hay una rotación de partidos, cosa que no pasa en Latinoamérica. En México lleva años gobernando el PRI, aunque bueno, la última vez ganó el viejito presidente, ¿cierto? Porque la gente ya estaba harto del PRI, ¿cierto? Del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué pasa aquí en Colombia? La gente en algún momento se va a cansar de lo que diga Uribe. A ver si pronto, tarde o temprano se van a cansar, porque se van a dar cuenta de que lo que dice Uribe, pues simplemente trae más miseria, más problemas, más impuestos, ¿sí? Con todo esto del paro, se dio cuenta que la gente sí está muy despierta y pues ya están hartos. Llega un punto en el que se hartan tanto que dicen, no, ¿saben qué? Voy a votar por el que no diga Uribe, ¿cierto? Aún los más uribistas, ¿cierto? Hay muchos uribistas que se están arrepintiendo.
de haber votado por Duque, y con toda la razón, porque Duque no ha hecho lo mejor o no ha tenido la mejor, digamos, administración del mundo, ¿cierto? Entonces de ahí es importante que entendamos que nosotros tenemos ese principio de autoridad, o sea, nosotros somos la autoridad, o sea, nosotros somos los jefes de esas personas y ellos finalmente hacen lo que ellos quieren, ¿cierto? Y yo traje dos videitos interesantes, vamos a ver si lo reproduce. Así sí, sí se escucha. Sí se escucha el video. Sí, profe. Listo. Profe, yo no escucho nada. Veo la pantalla ahí quieta. ¿Cómo que pasó? Yo, por ejemplo, no escucho nada. Solo veo que está ahí como para darle play al video y ya. Ah, y los demás. Sí. Sí. De pronto es su internet, compañera. Profe, pero yo tampoco escucho nada. No. Profe, yo tampoco escucho. Tan raro. Vamos a ver. Escucho, profe, yo sí escucho normal. Sigue el video. Pues yo estoy desde el celular y no se puede. Gracias por eso. Pues Voy a sí, ver. profe, yo estoy desde el computador y se escucha el video. Normal. Vamos a ver si aquí. Aquí está. Me confirman. Ahora sí lo veo, pero no escucho. Listo. Profe, si quiere puede mandar el link. Sí, yo los mando. Profe, ¿usted ha visto el video de ese canal que explica lo del conflicto sirio? Sí.
Profe, yo no estoy escuchando nada. ¿Los demás se escuchan? No, profe. Hay unos que sí, hay otros que no. Yo igual les mando el video para que lo vean, pero pues igual vamos a terminarla. Sí. Vamos a seguir con el video. A ver qué tan raro. Porque algunos sí, porque algunos no. Gracias, Mateo, por el comentario. Si ven que haya de importancia, digamos, pues sí, es que sí. Si alguien, si estás, incluso también, por ejemplo, con los niños, si un psicólogo detecta que el niño fue violado o algo, ahí está el comentario de Mateo. Estoy hablando del comentario. Pero bueno, voy a ver qué pasó con el video. El psicólogo puede, obviamente, decir que, pues venga, es que está pasando tal cosa, ¿cierto? Bueno, voy a ver, me confirmo. Espera, rebobinemos. Antes de la Revolución Francesa, el rey ya creó elecciones para que el pueblo eligiera representantes y no tener que negociar con millones de personas. ¿Te acuerdas de quiénes representaban al pueblo? Abogados, comerciantes, los burgueses. Exacto, los famosos burgueses. Así que los burgueses ni siquiera conquistan las elecciones, mantienen un método que ya habían usado algunos reyes. Era bastante obvio que un grupo había hecho la revolución para ellos solos. Tocqueville, el primero en estudiar la joven república norteamericana, dijo: no le temo al sufragio, la gente votará lo que se le diga. ¿Por qué? Porque si tienes que elegir entre varias opciones, quien tenga más dinero hará tan visibles las suyas que las convertirá en las únicas. Mientras, la gente empezó a exigir que pudiera votar todo el mundo, así que más y más gente empezó a acceder a la posibilidad de votar, el famoso sufragio universal. Pero tan centrados en obtener el voto, la gente se había olvidado de una cosa. Rousseau había advertido algo sobre los representantes. Para que una ley sea ley, todos debemos participar en hacerla. Si no la hacemos todos y elegimos representantes para que la hagan, necesitamos mecanismos para que nos hagan caso. Por ejemplo, poder parar en todo momento una ley que no nos guste. Si no creamos esos mecanismos, no tenemos el poder y no hemos elegido representantes, sino jefes. Y se puso muy pesado con esto. Así que, de acuerdo con Rousseau, no, hoy el poder no está en los ciudadanos, está en los representantes. ¿Y cuál es el efecto de no tener mecanismos para que nos hagan caso? Pueden hacer lo que quieran. No importa lo mucho que desconfiemos de los políticos. La elección significa confianza total, pero no nos apresuremos. Volvamos a cuando todavía votaban unos pocos. Entonces, los representantes eran conocidos personalmente por los cientos de personas que les votaban. Pero según más y más gente accede a votar, resulta difícil que todos conozcan personalmente al representante. Entonces aparecen los partidos de masas, que clasificaban a la gente por ideologías. No importa la persona, conoce sus ideas. Aquí nacen los programas electorales, paquetes de promesas que hacen los partidos. Sin embargo, acuérdate de cómo está hecho el sistema. Por mucha vivienda que te haya prometido, no hay mecanismos para que el representante que elegiste te haga caso. El único mecanismo es votar a otro, pero eso tampoco te da ninguna garantía. Entonces, ¿cómo de importantes son los programas? Nada, los programas electorales no tienen importancia. Y espera, no hemos hablado de cómo funciona un partido, otra pirámide. Si quieres llegar a ser un representante, tendrás que ir escalando en la pirámide de poder. ¿Cómo se hace? No siempre como uno espera. Primero, diciendo que sí a todo. Luego, alianzas. Alianzas que luego puedes romper con alguna puñalada. Y cuando seas alguien, juega tus cartas de promesa. Diles que te acordarás de ellos cuando llegues arriba. Vale, ¿quiénes suelen llegar a la cima? Los más grises, la gente que está de acuerdo con todo el mundo. Los partidos son una máquina de seleccionar mediocres. Ahora, de estos tres, vamos a quedarnos con este. ¿Es el mejor para gobernar? No, el mejor para gobernar era este, pero se pondría nervioso en los debates. El segundo mejor era este, pero es demasiado viejo y hay que ganar voto joven. Nos hemos quedado con este no porque sea el mejor para gobernar,
sino porque es el mejor para ganar elecciones. Pero es un inútil. Así que, ¿son gente preparada los políticos? No, no es necesario estar preparado, y suele reinar la mediocridad. Ahora veamos qué pasa en la parte alta de la pirámide, donde se reúnen los representantes. Fíjate, el Parlamento se diseñó para ser un lugar donde se deliberaba. Ante opiniones diferentes, se trataba de convencer a los demás y se estaba abierto a ser convencido, para llegar a un acuerdo. Pero con la llegada de los partidos de masas, se convierte en un simple medidor de poder. Cuantos más votantes tienes, más fácil resulta imponer tus ideas. Hoy día, los partidos han perdido gran parte de su militancia. La sociedad se compone de una mayoría no militante, que no es de ningún partido, y las minorías que siguen en ellos. Atraer a esta mayoría es la clave, así que se la estudia y se va cambiando el comportamiento del partido para atraer votantes, e incluso fabricando candidatos. Los partidos no solo tienen que atraer votantes, también tienen que evitar que te acerques al resto de partidos. ¿A alguien le apetece ser un fascista o un rojo de mierda? Pues solo puedes estar en uno de los dos extremos. A esto también se le llama polarizar. Hemos dividido a la sociedad en polos opuestos. Vivimos en democracia. Ahora quiero que prestes mucha atención. ¿Y si te digo que estamos llamando democracia a algo que no lo es? Si te fijas, desde el inicio del vídeo no hemos mencionado la democracia en ningún momento. No ha hecho falta porque nuestros gobiernos, cuando nacieron hace 200 años, no se llamaban democracias. Se llamaban repúblicas de gobierno representativo. Exacto, repúblicas de gobierno representativo. Podríamos pensar que quizá el término democracia no se usaba entonces, o no se conocía. Vamos a buscarlo. John Adams, presidente de Estados Unidos, uno de sus padres fundadores. La democracia degenera en anarquía. La democracia nunca dura. James Madison, cuarto presidente de Estados Unidos, otro de esos fundadores. La democracia es incompatible con la seguridad personal y la propiedad privada. Sí que se conocía. En Estados Unidos, el gobierno representativo más antiguo, sus fundadores hablaban de la democracia. Decían que era algo negativo y opuesto a lo que crearon. Lo puedes buscar. La palabra democracia no se menciona ni una sola vez en la Constitución que redactaron, ni en la Constitución de la Revolución Francesa, una de las primeras constituciones de la era moderna. Si consideramos, como decían los padres fundadores de Estados Unidos, que lo opuesto a los gobiernos representativos es la democracia, algo que, ojo, aún no hemos dicho ni qué es, ¿qué puede pasar si los llamamos de la misma manera? Que ahora es imposible preguntarse, ¿qué es esto otro? Deben ser lo mismo, porque tienen el mismo nombre. ¿Te acuerdas? Si queremos saber lo que es la paz, no podemos llamar a la guerra con el mismo nombre. Para saber qué es esto, hay que negar que estas cosas son lo mismo. Ahora, después de ver qué opinión tenían de la democracia los fundadores de nuestro gobierno, quizá esto no te parezca tan bestia. Bueno, igual sí que es un poco bestia. Bueno, por muy bestia que sea, es la única manera de preguntarse. Entonces, ¿qué es democracia? Como las cintas de antes, esta es una historia con dos caras. La cara A ya la conoces, los gobiernos en los que vivimos. La B es algo que crees conocer, pero en realidad desconoces. Si te ha volado la cabeza saber que no vivimos en democracias, te va a encantar descubrir lo que significaba vivir en una. Lo tienes a un solo clic. ¿Qué opinan, muchachos, del video? Bien explicado, profe. ¿Cierto? Yo a mí lo que me sorprendió cuando por primera vez vi este video es de que toda la vida nos han dicho que vivimos una democracia, ¿no? En el colegio de mi hijo, siempre nos han dicho, no, es que esto es una democracia, y esta es una democracia, y es que esto atenta contra la democracia, eso lo escuchamos en las noticias mucho, ¿no? Y es que eso va en contra de la democracia, la democracia, la democracia, y realmente cuando vemos lo que era la democracia, decimos, no estamos en una democracia, esto no es una democracia, son un montón de gente
que ya tiene el poder, que ha mantenido ese poder durante 200, 300 años, ¿cierto? Y que de cierta manera dictamina cómo debemos de vivir, ¿cierto? El caso de Colombia, pues es muy obvio. En Colombia, de hecho, las mismas familias que la independencia, digamos, forjaron la independencia, son las que hoy tienen mayor poder, ¿cierto? Los Santos, los Ardila, los Lula, los Vargas, los Lleras, los Duque, los Char, no me acuerdo quiénes más, ¿cierto? Bueno, un montón de apellidos por ahí, ¿no? En México pasó también similar. De hecho, las familias más poderosas durante mucho tiempo mantuvieron el poder, desde 1800 que se acabó, que fue la independencia, hasta más o menos 1910 que fue la revolución y que entró unas nuevas familias poderosas a cambiar, ¿cierto? Normalmente lo que pasa con las revoluciones, ¿cierto? Simplemente se cambia el poder, o el poder pasa a otras manos, ¿sí? Pero muchas familias que en su momento fueron muy ricas, que tuvieron muchas tierras, que tuvieron mucho poder, pues lo perdieron todo por la revolución. Y pues eso generó nuevas riquezas, nuevas familias poderosas. Y hoy en día también, en México también se tienen familias poderosas, pero no llevamos 200 años, 300 años con esas familias, sino apenas unos 50, más o menos, ¿cierto? Entonces, el siguiente video, pues, es el que nos dice cómo realmente sería Hablemos de democracia. cómo realmente sería una democracia, ¿cierto? Y yo creo que si nos da tiempo para verlo, vamos a verlo, ¿sí? Y ahorita comentamos de qué. Atenas está aquí. A ver, si estás aquí has visto el vídeo anterior, ¿no? Si no, métete ya en YouTube/Ymaps y busca Why Democracy. O haz clic en la imagen. Los que sí lo hemos visto, vamos a recapitular que vienen curvas. Esto es lo que piensa mi padre, pero vamos, que lo podemos pensar todos. Las elecciones son algo que hemos conquistado. Los políticos son gente preparada. Esta me encanta. El poder está en nosotros, aunque dárnoslo directamente es una locura. El programa electoral es muy importante. Desconfiamos de nuestros políticos. En realidad las elecciones no son una conquista, son un método que ya existía en la Edad Media y que usaron los reyes para no tener que negociar con todo el pueblo. Ese método luego lo conservó una élite, la burguesía. Así que no, la elección no es una conquista del pueblo, es un mecanismo que mantiene una élite porque le interesa. Los políticos no son gente preparada, tienen que pasar por un sistema que les convierte generalmente en mediocres. El poder lo cedemos 100% a los representantes, con lo cual está en ellos. El programa electoral no importa porque les hemos cedido el poder total y pueden hacerlo o no hacerlo. Y la joya de la corona. Aunque desconfiemos de los políticos, usamos un sistema basado en la confianza total, la elección. ¿Vivimos en democracia? Como vimos, cuando nuestros gobiernos se crean, los padres de todo esto dejan muy claro que nuestros gobiernos son lo contrario a la democracia. Así que no vivimos en democracias. Vivimos en gobiernos representativos y no sabemos qué significa la palabra democracia. Así que, ¿y este POSIT? Atenas está aquí. Lleva ahí 5.000 años. 500 años antes del nacimiento de Cristo, era una ciudad-estado de 300.000 habitantes. Una Nueva York de la época. Es un momento interesante porque se parece al momento en que nacieron nuestros gobiernos. Al igual que en la Revolución Francesa, estaban cansados de reyes y de que el poder se heredara. Y pensaban que el poder debían tenerlo los ciudadanos. No parece muy distinto al origen de nuestros gobiernos, como digo. Además, también elegían representantes, en una votación abierta a todos los ciudadanos. No tenías que tener ciertas riquezas para participar. Ojo, aquí empiezan las diferencias. Los atenienses se dieron cuenta también de que la elección significaba confiar en los elegidos, y que eso podía llevar a un si confías en mí, déjame hacer. ¿Qué hicieron? En lugar de confiar, decidieron desconfiar, darle la vuelta a todo el sistema. Ahora, cualquier decisión que quisieran tomar los representantes, imagina que quieren aprobar esta ley, tenía que ser consultada a los ciudadanos en una asamblea a la que podían ir todos, hasta el más pobre. Aristóteles, que era crítico con la democracia, decía de ella que era el gobierno del pobre sobre el rico. Y recuerda, el poder lo visualizamos de arriba a abajo. Ahora el poder está aquí. Esta gente ya no son representantes, porque cada ciudadano puede ir a la asamblea y se representa a sí mismo. Ellos son solo cargos. La misma palabra lo indica. Llevan una carga. Ahora sí se puede decir que el poder estaba en los ciudadanos. Aún así, mira qué putos genios. Dijeron, esta parte no nos parece democracia.
Porque si eliges a alguien, seguro que hace cosas sin consultarte. ¿Cómo podemos evitar que los cargos nos digan, tú me has elegido, has confiado, ahora yo decido? No eligiéndolos. Así que la mayoría de los cargos no eran elegidos, eran seleccionados mediante sorteo. Es una genialidad. Si querías desempeñar un cargo, te presentabas candidato. Y entre todos los candidatos se sorteaba el cargo. ¿Para qué servía esto? Estas personas no podían decir, el pueblo me ha elegido, yo decido en su nombre. No, no te ha elegido nadie. Nadie te ha dicho que puedas decidir en su nombre. Estás abajo de la pirámide. Tu trabajo es proponer cosas que deben aprobar los de arriba. Y ojo, los ciudadanos también pueden proponer cosas cuando quieran. No te olvides, el centro del poder está arriba, en la asamblea. Sabiendo que elegir implica confiar, los atenienses decidieron usar otro sistema, actuar con desconfianza. Y sí, ellos también pensaban, coño, ¿y si nos sale un inútil? Así que para ser candidato, tenías que pasar un examen. Este tiene multas sin pagar, este tiene denuncias. Ahora sí, los políticos eran gente preparada. Fíjate en otro problema que se resuelve con este sistema, los programas de nuestros partidos políticos. No existían, no servía de nada prometer, dado que tus promesas no influían nada en que salieras seleccionado o no. ¿Programa electoral? Nah, mejor hacemos que no se pueda prometer. Y si salías seleccionado y hacías algo diferente a lo aprobado por la asamblea, te podía caer la de Dios. Hasta te podían matar. Aquí nos andaban con mierdas. Sí, sé lo que estás pensando. Qué puto estrés ser político. No puedes prometer nada, no puedes hacer nada para lo que no te den permiso. No, es una putada. Y encima los sueldos no eran la hostia, que digamos. Aún así, se calcula que cada uno de estos ciudadanos desempeñaba un cargo al menos una vez en la vida. ¿Por qué se presentaba la gente? Porque este sistema solo funciona si participas. A diferencia del nuestro, que solo funciona si cedemos el poder en las elecciones. A esto, los atenienses lo llamaban democracia. Como hemos visto, el poder está en los ciudadanos de la asamblea, no en los pocos cargos seleccionados por elección, ni en la mayoría seleccionados por sorteo. Nos preguntamos si es un descontrol darle el poder al pueblo. La respuesta es la historia. Atenas fue la ciudad de su tiempo. Escribió obras increíbles, ganó guerras. Cuando veas películas sobre Grecia, cuando compartas fotos en Facebook de sus monumentos, cuando estudies a gente que vivió allí, piénsalo. En Atenas, las decisiones las tomaba la gente corriente y duró 200 años. ¿Te parece poco? Pues es exactamente lo mismo que llevan nuestros gobiernos, que nacen hace 200 años con la Revolución Francesa. Dar el poder a los ciudadanos no es una locura, funciona. La asamblea sí que es una conquista del pueblo. ¿Quieres más cosas increíbles? Acuérdate de la polarización. Los partidos necesitan que odies al contrario. Nada de lo que dice el otro es bueno. Son ellos o el fuego. En Atenas no había partidos, solo personas, de modo que estabas más dispuesto a aceptar la opinión de otro. El resultado, en la asamblea se debatía no para ganar, sino para encontrar juntos la mejor idea. Además, piensa en la gente corriente. Si puedes controlar a los cargos políticos y tu opinión cuenta, ¿qué ocurrirá? Querrás hacer política, querrás ir a la asamblea. Como te he dicho, estaba siempre llena. Muchos piensan que la gente pasa de la política y que por eso, ¿para qué darle más poder? Es al revés. Si tenemos el poder de cambiar cosas, tendremos ganas de hacer política. ¿Qué conseguía el sistema ateniense? La igualdad política. Ahora no hay distintos tipos de ciudadanos, gente que elige, partidos, representantes que toman decisiones. No, solo hay ciudadanos. Y los ciudadanos tienen el poder. No, estos no tienen poder. Recuerda, son solo cargos. El gobierno representativo crea una diferencia entre personas, los que ceden el poder y los que tienen el poder, y no da ningún medio de controlar a estos. Es fácil ver por qué los que crearon nuestros gobiernos representativos decían que la democracia era algo opuesto. Es que lo es lo contrario. Poder en los representantes frente al poder en los ciudadanos. Dar confianza ciega frente a desconfiar totalmente. Promesas que no se cumplen frente a un sistema donde es imposible hacer promesas. Gente mediocre frente a gente preparada. Es verdad, no vivimos en una democracia. Pero ¿para qué decirlo?
Porque solo cuando sabemos que esto se llama guerra, podemos decir, queremos paz. Si vivimos en gobiernos representativos, ¿queremos democracias? Queda una última pregunta por contestar. ¿Quién nos manipuló? ¿Por qué acabamos llamándonos democracias? Yo tengo una teoría. Nadie. Fuimos nosotros los que cogimos el nombre. Si te fijas en las ideas de mi padre, o sea, en las ideas que tenemos todos sobre el gobierno representativo, muchas coinciden con ese gobierno que se dio en Grecia hace 2500 años. Por eso le cogimos prestado el nombre, a pesar de que la realidad era otra. ¿Y si ahora tuviéramos el valor de cogerle prestadas otras cosas? Entonces, como vemos, muchachos, no vivimos en una democracia, ¿no? Vivimos en unos gobiernos representativos y pues hay que emprender o tratar como es. Obviamente va a ser muy difícil que pasemos a una democracia total, pero pues Profe, sí, pues en esa partecita donde dice que uno tenía que elegir pues como un candidato ya capacitado, ya eso, profe, ya no suelta como buen resultado, profe, porque si ponemos en una balanza el capacitado y el que no está capacitado, antes el capacitado es más manipulador que el que no está capacitado. Eso ya más que todo, profe, es como se volvió como una supervivencia ya. Aquí maneja el que tenga más plata. sí, el que tenga más contactos y el que tenga un montón de cosas. Y finalmente, ¿qué es lo que pasa en el Congreso de aquí de Colombia? O sea, como hay una mayoría de curules que van alineados hacia una cierta manera de pensar, pues eso es lo que es así como se hacen las leyes, ¿no? O sea, las leyes, claro, los congresistas proponen leyes, pero si todos los demás no están de acuerdo, pues la tumban, ¿sí? Y ahí el problema de que hay unas minorías políticas y esas minorías políticas pues no tienen esa capacidad del centro democrático y de sus aliados de llevar la contraria, ¿cierto? La oposición no es muy fuerte. Y muchas veces nos venden la idea de que la oposición es mala, ¿sí? Pero realmente la oposición no es mala. La oposición busca que de cierta manera avance el pueblo. O sea, la posición también dentro de un gobierno es buena, porque es que no podemos cederle el poder del todo a un mismo partido, cosa que pasa aquí en Colombia. Y vean entonces qué es lo que pasa. La ministra no fue destituida. En otros países esa ministra ya estuviera encarcelada, pero aquí no, aquí no. Aquí hasta esta vieja va a demandar porque se le dañó su buen nombre. ¿Sí? A ese nivel de descaro se ha llegado y es precisamente porque un partido político es el que tiene todas las de ganar, ¿no? Todo. Tiene el Congreso, tiene la Contraloría, tiene al fiscal, pues tiene un montón de cosas. Entonces, esa investigación ¿en qué va a terminar? Muy probablemente en un chivo expiatorio. Se van a buscar alguna persona que de pronto firmó o hizo algo por ahí y esa es la que van a encarcelar. Van a decir, no, es que este fue el culpable de la corrupción. O este fue el que pasó los documentos falsos y esa vieja, la ministra, no va a ser encarcelada. Qué cosa que debería de ser. En otros países ya estuviera encarcelada. Y aquí ni siquiera se ha volado. Es más, en otros países se hubiera volado. En México pasa eso. En México un ministro, alguna persona de gran poder se roba mucha plata y ese man ya no vuelve a aparecer en México. Hombre, eso se va para Inglaterra y se toca con circular roja de la Interpol para irlo a buscar. Pero aquí no. Vean, esa vieja va a seguir con su cargo, o si no sigue con su cargo, por ahí le dan una embajada o algo para que siga ahí ganando su platica. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿cierto? Entonces todo esto deriva en que en unas cuestiones de la bioética, ¿cierto? Que son como, bueno, son situaciones que todavía se están debatiendo, ¿sí?
Y dentro de esto pues está el aborto, la subrogación del vientre, todo esto lo vamos a ver tanto en el debate como en las exposiciones, ¿cierto? Entonces aquí hay algunos casos, son estos los temas, yo los repartí para que los debatieran y para que los expusieran. Y acá hay otros temas, otras cuestiones bioéticas que tienen que ver con el medio ambiente. De estos aquí, estos 9 temas van a salir sus trabajos finales. También pueden elegirlos. Si hay alguno que de pronto no les convence del todo, pueden proponer su propio tema de trabajo final. Recuerden que el trabajo final no busco que sea una investigación, sino que busco que sean ustedes que busquen como las diferentes posiciones, tanto a favor y en contra, y encuentren como ese consenso o esa discusión de ustedes mismos de si está correcto lo que se está haciendo o está incorrecto y que puede mejorar, ¿sí? Por ejemplo, con el tema de los transgénicos. Sí, los transgénicos de cierta manera son malos, pero de cierta manera son buenos. Entonces, buscar esa discusión y desmenuzarla muy bien y llegar a un consenso, ¿cierto? Los transgénicos se pueden usar, sí, bajo estas condiciones, por decir algo. Y pues como todas estas. Entonces, con esto hoy termino la clase, muchachos. Recuerden que les voy a habilitar el cuestionario. Ahorita más tardecito se los habilito. Y pues bueno, los escucho el siguiente miércoles. Que estén muy bien, muchachos. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Chao, chao, profe, gracias. Ay, qué muchachos. Hasta luego. Profe, gracias, hasta luego. Hasta luego.